O sea, si estamos en un fondo de pensiones privados, nos jubilamos a las 1.150, en Colpensiones es a las 1.300, hombres y mujeres, hasta a la fecha. Precisamente ¿sí? ese era uno de los temas Muy que debemos aclarar, porque la sentencia de ayer de la Corte Constitucional, que fue publicada en la noche, en el Fondo de Solidaridad de la Garantía de la Pensión Mínima, que eso está en los fondos privados. En los fondos privados, para que normalmente se pensionen, necesitan plata, necesitan dinero en su cuenta de ahorro individual. Es el monto. Como normalmente no se accede a la cifra de 400 y 500 millones de pesos, para pensionarse, lo que hace el Estado es un fondo de garantía de solidaridad. Entonces, permítame, para entenderlo, para que lo entiendan. Una persona que está en un fondo de pensiones privado, por lo que he aprendido aquí con los diferentes programas, con el salario mínimo, lo que ahorra en toda su historia laboral, no le da para que ese fondo privado le devuelva la plata. Le pensione. Le dé la pensión. ¿Qué pasa? El Estado le tiene que suplir ese faltante a ese capital, porque usted, en últimas, usted en 25, 30 años de trabajo con salario mínimo, usted reúne en capital. Ese capital a usted se lo empiezan a devolver, pero llega un momento donde se agota, donde ya usted no le da más. Así es la cosa, más o menos. ¿Y qué pasa? Entonces el Estado, usted no le puede quitar a usted su derecho de pensión. El fondo de pensiones privado se lo tiene que seguir pagando. Claro, y ahí viene el Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces el Fondo de Solidaridad, lo que nosotros ponemos, que nos descuentan del salario, va para eso. Para esa situación, que en el caso de las mujeres, ayer se dio esa disminución, para que si no tienen la plata, entonces con el capital que han ahorrado, pero que no es suficiente, Fondo de Solidaridad Pensional aporta un poco para así tener un capital mínimo requerido con una pensión del salario mínimo. Perdóneme, le pregunto, María Andrea y Andrea, entonces ellas ya a partir de hoy se jubilan a las 1.000 semanas. No, desde hace un año se jubilan a las 1.000 semanas a partir del 2036, porque la sentencia de la Corte Constitucional de hace un año declaró la inexequibilidad. Por eso debemos precisar, hace un año la Corte Constitucional, Nacho, declaró la inexequibilidad, es decir, sacó de por medio que las mujeres se tienen que pensionar a las 1.300 semanas. Hace un año, recordemos esa sentencia. Solo que esa decisión es paulatina. A partir de 2026 se va bajando de 50 semanas, 25, para que no lo cojan un totazo. Son dos mujeres muy jóvenes, todavía les falta mucho tiempo. Y lo más seguro es que les toca esas 1.000 semanas. Les toca en el 2036 esas 1.000 semanas. Pero eso sucedió hace un año. ¿Qué sucedió ayer, José? Sucedió que la Corte Constitucional, ya no en Colpensiones, que fue hace un año, sino en los fondos privados, también tocó ese tema. Y lo bajó de 1.150 semanas a 1.000 semanas. Igualmente, paulatinamente. 15 semanas. José, antes de que usted pregunte, me hace la pregunta cruel. Hágale pues. José, ¿usted me va a apoyar? Pero por supuesto. ¿no? Y yo lo apoyo, Nacho. Yo sé para dónde va. ¿Sí? ¿Y esa diferencia de género? ¿Por qué? ¿Y entonces los hombres qué? Y las mujeres están reclamando los mismos derechos de los hombres. Y yo ahí me quedo como con esa duda tan extraña. ¿Quién es la que tiene los hijos? ¿Quién los cuida? Es que esa es una de las motivaciones. No están reclamando los mismos derechos. Claro. Entonces coincides con nosotros en que no hay una igualdad de género legítima. Si la hablamos desde la génesis del desde asunto, no. Ah, bueno, hablemosla desde donde Pero tiene que ser. legítima bajo qué mirada. No, pero legítima bajo Bueno, qué entonces mirada. empecemos a mirar desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, una mujer que no tenga hijos no debería tener derecho a eso. Pero o sea, me meto yo en ese enredo pensando aquí con es un enredo. Las razones para tomar esta decisión por parte de la Corte Constitucional consisten en esas razones históricas de discriminación, de madres cabeza de familia, y que de alguna u otra forma eso es cierto, donde han sido relegadas y que paulatinamente han recuperado sus derechos. Sin embargo, hay un salvamento de voto muy claro, porque esta decisión de la Corte Constitucional no compara en sí, sino que algo muy difuso, porque lo que hace relaciones a las madres cabeza de familia, que no han tenido acceso al mercado laboral, pero en la norma no dice nada de eso. Es ahí donde se encuentra uno con esas pequeñas... Unos vacíos. Sí, que uno dice, no, yo estoy de acuerdo con que las mujeres también puedan disminuirse, pero ese no era el camino. Porque uno que ha litigado ante la Corte Constitucional sabe que cuando va a atacar por el principio de igualdad, uno compara parejas del mismo sexo con parejas heterosexuales, o niños en situación de discapacidad con niños que no tienen esa situación, pero esa norma no contenía un claro patrón de comparación. Solo dice que
Todos se van a pensionar a las 1.150 semanas. Entonces, ¿cuál es el patrón de comparación ahí? ¿Entre quiénes se compara si no hay patrón de comparación? Es una de las críticas que se le hace Pero la ese Corte fallo. Constitucional sale con estos fallos es a raíz de una situación puntual que se presenta. ¿Qué situación se dio para que la Corte saliera a decir vamos a reducir para las mujeres? Porque ahí debe estar, me imagino yo, el espíritu de esa diferencia para que se diga para las mujeres menos. Andrea, en ese caso, la Corte Constitucional no tiene en cuenta casos particulares porque no estamos hablando de sentencias de tipo de tutela, sino de sentencias tipo de control de constitucionalidad, las que son las llamadas C. Es decir, ahí lo que se analiza simplemente es la ley y lo contraponemos con lo que es la Constitución. Allí no hay casos de por medio ni de Pepito, ni de Juanita, ni María. Eso sí sucede en las sentencias de tutela, que es el caso de María contra el Fondo de Pensiones tal, que es el caso de Pepito contra el Fondo de Pensiones tal. Este caso del de ayer y del de hace un año no se tocan casos particulares ni puntuales.